Buenos días con alegría. Aquí estamos un día más, dispuestos y dispuestas a caminar de la mano de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es una compañera fiel, que nos ayuda y nos alienta en medio de la vida que nos toca hoy vivir en esta jornada que nos es propuesta. La palabra de Dios que nos ayuda a ser valiente en medio de las dificultades, que nos consuela en los sufrimientos, que nos da esperanza. La palabra de Dios es la que necesitamos cada día para poder vivir una vida plena. Necesitamos valentía para ser fiel. Vivimos en un mundo difícil, ¿verdad? Primera de Pedro 3, 13 al 18 nos habla acerca de que no debemos tener miedo, que no debemos asustarnos. Primera de Pedro 3:14 dice esto. En la Biblia lo encontramos, ¿verdad? No tengan miedo, no se asusten. Léelo, abre tu Biblia y léelo, subráyalo en este día. El miedo era el compañero constante de Hadasa, una niña judía del siglo I y protagonista del libro de ficción Una voz en el viento. Después de que Hadasa se convirtiera en esclava de una familia romana, teme que la persigan por su fe en Cristo. Sabe que los cristianos son despreciados y que muchos son arrojados a los leones o ejecutados o quemados en la cruz. ¿Tendrá valor esta jovencita para defender la verdad cuando venga la prueba? Cuando su peor miedo se hace realidad, su ama y otros funcionarios romanos que odian el cristianismo la confrontan. Tiene dos opciones: retractarse de su fe en Cristo o ser llevada a la palestra. Entonces, mientras proclama a Jesús como el Cristo, su temor desaparece y cobra valor aún enfrente de la muerte. Qué testimonio tan grande. Hoy, en el mundo, tenemos muchísimos cristianos perseguidos por causa de su fe. Y lugares realmente difíciles, lugares donde la violencia y la crueldad se ceban de la vida de los hijos de Dios. Hay países donde, por el solo hecho de ser cristiano, son encarcelados, torturados para que nieguen su fe y llevados muchos de ellos a la muerte como mártires. Sin embargo, cuando leemos sus testimonios, ellos nos dicen: oren por nosotros para que nuestra fe se fortalezca. Ellos no piden que sean librados de la tortura, del martirio, del sufrimiento, de las cárceles, sino que su fe no flaquee. Qué gran ejemplo nos dan estos hombres y mujeres del siglo XXI que todavía hoy, por causa de su fe en Jesucristo, son muchos de ellos llevados a la muerte. Pero desaparece el miedo frente a la muerte. Nos contaba no hace mucho tiempo, una misionera que después de ser torturada fue tirada en un rincón de la celda porque pensaban que ella estaba muerta. Y ella nos decía: cuando abrí los ojos, vi a Jesús que me decía: ten valor, porque hoy has caminado conmigo sobre las aguas. Terrible, tremendo testimonio de esta mujer, a la que tuvimos el privilegio de conocer. Cuando el peor miedo se hace realidad, no te olvides, Jesús está a tu lado. La Biblia nos recuerda que a veces sufrimos, y sufrimos por hacer lo correcto, ya sea por compartir el Evangelio o por vivir vidas contrarias a los estándares presentes.
pero se nos dice que no tenemos que tener temor. Primera de Pedro 3:14. Sino que santifiquemos al Señor en nuestros corazones. Que la batalla de Hadasa se libró en su corazón y ella venció el miedo a la muerte y fue fiel. Cuando ella finalmente decidió elegir a Jesús, halló la valentía necesaria para ser fiel. Cuando decidimos honrar a Cristo, Él nos ayuda a ser valiente, a vencer nuestros miedos en medio de cualquier oposición. Tenemos que ser valientes y no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Así que en esta mañana te invito a que seas valiente y fiel, sirviendo al Señor. Buenos días con alegría.